Saludos a todas y todos. Pedimos una disculpa de antemano por las fallas técnicas que nos ocurren con nuestro sistema y con nuestro sistema de internet también. El tema de hoy es como una segunda versión del análisis y perspectivas del movimiento estudiantil. Aquí en Voces y Contextos, todas las voces, nos acompañan con nosotros el maestro Humberto Sotelo Mendoza, el maestro Sinar Suárez Sánchez, el maestro José Guadalupe Sánchez Jiménez, y mandamos un saludo al maestro Delfino Aguilar Hernández, pronta recuperación. Sabemos que muy pronto podrá mover todos los carros que estén a su alcance, porque las fuerzas llegarán a él para seguir adelante. Y al maestro Indalecio, pues que pronto salga de la panga para que pueda llegar a este lugar, y también recordarle que extrañamos su análisis. En este segundo tema de análisis y perspectivas del movimiento estudiantil de la UAP, tenemos que hacer un reconocimiento o una acotación previa de lo que se ocurrió en esta semana. Para el día lunes, el gobernador del estado, Alejandro Armenta, da un posicionamiento no muy objetivo y un poco aceptable al señalar y asegurar que Antorcha Campesina es quien dirige el movimiento estudiantil de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, cosa que se ha ido deslegitimando y que nos ha sido firmemente señalada. Y la otra, no porque lo señale el gobernador de esa manera, significa entonces que los alumnos sean de Antorcha Campesina. Cabe mencionar, y esto lo digo de manera personal, que no todos los alumnos, ni las personas, ni maestros que simpaticen con el movimiento están etiquetados como una membresía de un pensamiento heterogéneo o monopólico. Tampoco significa que tengamos que tener un pensamiento único. Si bien es cierto, en la universidad hay diferentes maneras de pensar, hay diferentes maneras de percibir las cosas, tanto en la manera religiosa y tanto en manera política. Por consecuencia, es una universalidad del conocimiento, y creemos entonces que lo que debe haber es tolerancia, respeto, más tolerancia, mucho respeto y sobre todo saber escuchar para que se encuentre el diálogo. Creemos en el diálogo y siempre esperaremos en el diálogo mientras sepamos escuchar para poder proponer. Maestro José Guadalupe Sánchez Jiménez, tiene usted el uso de la palabra. Bueno, nuevamente saludar al compañero Indalecio. Efectivamente lo extrañamos. El problema de la panga ya se va a eliminar, compañero Palestina. Ya los restauranteros están enojados porque ya les van a hacer su puente para pasar a la zona del sur. Entonces ya nuestro Indalecio no va a tener problema. Y obviamente a nuestro coordinador, que hoy nuevamente es un golpe de estado, el compañero Palestina, está feliz. No Delfino, sino tú. Y esperando que el compañero Delfino tome las pilas y ya lo veríamos por acá. Bueno, me han dicho aquí nuestro productor y nuestra directora Dianita y el compañero Sinar que debemos ser lo más concreto. Y bueno, yo quiero decir que bueno, a partir de que nace este movimiento en la Escuela de Medicina, se da esta resolución de sus demandas y posteriormente se desarrollan movimientos por algunas unidades académicas, toman instalaciones, y el día jueves, compañeros, si no mal recuerdo, el 6 de marzo,
el Consejo Universitario se reúne, hace una valoración después de todo lo que pasó, de la visita a los estudiantes, donde hay un desencuentro por las formas de cómo se llevó a cabo todo, y finalmente el Consejo Universitario de manera racional plantea el diálogo. Eso es bien importante decirlo porque digamos que es la base de lo que ha pasado en términos de ir logrando resolver los problemas. Ya en la semana, como dice el compañero Palestina, el gobernador hace una declaración en el sentido de que hay manos negras, ¿no? Y cosa que efectivamente los estudiantes responden de que no es así, que es un movimiento auténtico, legítimo, que tienen demandas. Posteriormente, ya en la semana, compañeros, la rectora hace un balance de los pliegos petitorios que distintas escuelas, igual el jueves, que pasó, que viene siendo el jueves 13, de este pliego de peticiones que han hecho distintas unidades que ha venido resuelto, que ha venido resolviendo. En ese sentido me parece que eso es bien importante decirlo, incluso allí plantean que tanto de escuelas ya avanzaron y eso es que hay que puntualizarlo porque efectivamente hay mesas de diálogo. Luego los estudiantes también plantean, digamos, propuestas de carácter general y se plantea la entrega del pliego de peticiones para el día de ayer a las 4 de la tarde. Quisiéramos decir que nosotros íbamos para ver cómo se daba el procedimiento. Se da una situación compleja, difícil en el momento. Hay trabajadores de la universidad. Me parece que la manera de cómo hacen la estrategia es errónea porque no se da el diálogo. Y el día de hoy, compañero, efectivamente se está planteando por varios maestros y varios institutos que efectivamente debe restablecerse el diálogo. Y en relación a lo que plantea el maestro Sinar, pues sí creemos que la postura que asume el gobierno del Estado es desconocer un poco la realidad de lo que está pasando. Y en ese sentido a mí me parece que lo que sí creemos es que el Consejo Universitario, las autoridades universitarias, deben ser muy sensibles a las peticiones de los compañeros estudiantes y debe haber una negociación equitativa, justa y que efectivamente se oigan las partes. En política, cuando se rompe el diálogo, es un error. Y me parece que ayer se desbordaron los ánimos y creo que eso a nadie les conviene. Gracias, compañero Guadalupe. Creo que hay más elementos para seguir dialogando. Vamos a dar el uso de la palabra al maestro Humberto Sotelo Mendoza para que nos apoye con su opinión al respecto. Esta pluma es una varita mágica porque me salen ideas, no se fijen en las imágenes. ¿El micrófono está bien? Oiga, si me voy de largo con toda la desconfianza del mundo, llámenme la atención. Tengo muchas cosas que decir, pero si ven que me estoy pasando y que estoy durmiendo a nuestros oyentes, no, con toda la confianza del mundo. Yo creo que hay un factor fundamental que subrayaron mis compañeros. Yo creo que con todo respeto, no se trata de personalizar, con todo respeto para el gobernador, creo que el desconocer la historia es a veces como decía el famoso filósofo Santayana, George Santayana en concreto dijo eso, filósofo. Y los que no conocen la historia están condenados a repetirla. Es una frase que todo el mundo citamos, pero se olvida decir que fue el filósofo Santayana. ¿Por qué digo esto? Sin temor a exagerar, podríamos decir, parafraseando a Marx, que la historia de los movimientos estudiantiles es la historia de los errores que se cometen en el trato al movimiento estudiantil, empezando por el gobierno. También hay errores de dentro, ahorita voy a subrayarlo, ahorita comento. Pero por el momento quisiera recordar, no voy a hablar, la rectora el otro día dijo, no voy a hablar como rectora, sino como maestra. Así que, a ver, no voy a hablar, dijo, como rectora, sino como profesora. Yo ahorita quiero hablar como investigador, sin tratar de ser muy académico. Creo que Armenta debería recordar dos cosas.
¿Cuál fue el gran error de Moreno Valle en los 72? Antes de los 70, del abuelo de Rafael Moreno Valle, el involucrarse en el problema universitario. No voy a hacer la historia, si no me llevaría horas. Pero no fue tanto Rafael Moreno Valle, sino su secretario particular, Jesús Holguín de la Llave, el que le convenció de tomar parte de uno de los grupos, los antillanas, para golpear al movimiento universitario. Señor gobernador, los malos son estos y los buenos son estos. El gobernador se fue con la finta y surge el enfrentamiento. ¿Y qué pasó? El que cayó fue el gobernador, por mal consejo del secretario particular, Holguín de la Llave. Se lo digo como historiador. ¿Qué error comete después Bautista Farrell, un poquito después, el gobernador? Querer también involucrarse. ¿Por qué? No, aquí los culpables del movimiento no hay demandas estudiantiles auténticas, son los comunistas los que quieren apoderarse de la universidad. Y cita un gran mitin en el Zócalo, donde se reúnen cerca de 100.000 almas, en esa época enorme, en los 70. ¿Y qué hace el gobernador? Delante de todos manda girar orden de aprehensión contra Luis Rivera Terraza, Vélez Pliego y otros líderes universitarios. Delante de las 100.000 le aplauden ferozmente a Bautista Farrell. Enfrentamiento de los malos contra los buenos, los que estaban con el orden y contra el orden. Manda llamar a las fuerzas del orden, las fuerzas de la civilización cristiana contra los enemigos, los enemigos de la misma. ¿Qué sucede? A tal grado estuvo a punto de suscitarse un enfrentamiento que, de no ser por el ejército tuvo que cubrir el Carolina, la entonces Guardia Nacional, si no se hubiera producido un desastre. A tal grado llegaron las cosas que la Federación le pidió la renuncia a Bautista Farrell. Señor gobernador, tal vez, como dice la rectora, usted tiene buena fe por ser egresado de la UAP, pero creo que lo mejor, señor gobernador, con todo respeto, con el respeto que nos merece, es no meter las manos. Que vio a que alguien le dijo que vio a 2 o 3 antorchistas entre los estudiantes. Pues sí, puede haber gente de Morena, puede haber gente del PRI, gente de los suyos, gobernador del PRI, perdón, de Morena. Entonces, los estudiantes puede haber pluralidad. ¿Cuál es el problema? Yo creo que del señor gobernador debe usted tener mucho cuidado, que no lo aconsejen mal, porque a veces es lo que provoca los errores. En el 64, ¿por qué cayó Nava Castillo? ¿Por qué cayó Nava Castillo? Porque el mismo error. Mandó llamar al entonces rector, cuando estalla el movimiento de apoyo a los lecheros, manda llamar Nava Castillo a Lara Iparra, al rector. Señor rector, apacigüe usted a sus muchachos, que no tiene usted la autoridad. Le dice Lara Iparra con un gran sentido de la dignidad. Señor rector, mis muchachos son independientes, tienen su criterio, no son como alumnos de primaria a los que yo pueda controlar. Pues fájese los pantalones, fájese, le dice como buen militar. Y Lara Iparra no le hizo caso. ¿Y qué pasó? Reprimió el movimiento y estalló el movimiento, se le fue de las manos y cayó el gobernador. Los primeros que han caído son los gobernadores cuando hay maltratamiento del asunto. La historia es importante conocerla para evitar cometer los errores. Por eso, señor gobernador, le sugiero no meter las manos, aunque sea con buena intención. ¿Cuándo ha habido buenos momentos en la historia de la universidad? Cuando se reivindica el concepto de comunidad universitaria. Ahorita hablamos de los que están en paro, de los que están apoyando a la rectora, de los que quieren continuar con el movimiento, los que están insistiendo en que hay que parar el movimiento. No, creo que es un enfoque incorrecto. Creo que es necesario hablar de comunidad universitaria. Sí, reivindicamos la unidad de estudiantes, profesores, trabajadores, maestros. Creo que hay que reivindicar eso. Y no los que están a favor y los que están en contra del paro. ¿Cómo? Hay que buscar la sabiduría. ¿Qué pasó en 1956? ¿Cómo se logró la autonomía universitaria? No voy a hacer la historia, tendría horas. Una de las primeras ocasiones en la historia en que se une el Consejo Universitario y el rector, en ese entonces Rafael Arta Sánchez, que fue un buen rector, por cierto, después se vuelve presidente municipal, y todos los consejeros apoyan la lucha por la autonomía universitaria, siendo gobernador Rafael Ávila Camacho.
el movimiento fue muy bueno. No hubo enfrentamientos, no se derramó una sola gota de sangre, en absoluto. Ya después vinieron los problemas de los carolinos y los FUA. La derecha quiso meterse, pero en ese momento la derecha, encabezada por el FUA en ese momento, en el 56, lograron un acuerdo con la izquierda y con los liberales para sacar adelante la autonomía, reivindicando el concepto de comunidad universitaria. Entonces, por eso, ahorita en estas circunstancias, debemos evitar el canto de las sirenas, de que saliendo a una marcha contra los que están en paro, vamos a lograr unir a la comunidad. No, señores, busquemos unirnos, llamar a la unidad, como lo hizo la rectora. Me ha parecido más sensata la rectora llamando al diálogo. Ella se ha comprometido al diálogo, me parece más sensata ella que algunos de sus operadores, que no los voy a mencionar porque son algunos de nuestros amigos. Son algunos de nuestros amigos, pero reconocemos que los amigos también se equivocan, por más que quisiéramos justificar. Por eso llamamos al diálogo, llamamos a tener paciencia. Aguas, ¿eh? No, cuando hablamos de la necesidad del diálogo, no queremos justificar errores. Creo que otro gran error de movimientos estudiantiles no solamente la intervención del gobierno, sino también las demandas excesivas de los estudiantes. Puede haber radicalismo excesivo, como en la época de Malpica, yo con todo respeto, como en la época de algunos movimientos. No, ha habido errores en los movimientos. Por ejemplo, se me hace raro que algunos pliegos petitorios planteen en la comedor para veganos, para vegetarianos, etc., que planteen que los alumnos tengan derecho a tener sus hijos en guardería. Son demandas erróneas, pero bueno, hay que tratarlas. Muchachos, díganme una universidad donde haya eso, una universidad en el mundo, díganme una. Van a ver que no se... Creo que pues eso se puede tratar, buscando el diálogo. El radicalismo a veces se va de las manos, también hay errores en los estudiantes, puede haber, pero eso se soluciona convenciéndoles, buscándoles el trato. En fin, creo que en los pliegos petitorios ya los analicen, más o menos todo. En ninguno de ellos se habla la caída de la rectora. ¿De dónde sacan ayer en la marcha? No estás sola, no estás sola. Se refieren a la rectora. ¿Por qué dicen eso los compañeros que van con ella? Yo en ningún momento, en ningún pliego, no sé si ustedes lo han visto, que está planteando de la caída de la rectora. En ninguno. Me parece bien, rectora, que usted no escucha el canto de esas sirenas, o de esos sirenos. Hay que tener cuidado. Busquemos entonces la inteligencia. Busquemos la inteligencia, el diálogo es la única solución. Reivindiquemos la comunidad universitaria. Creo que ya me estoy pasando. Entonces, sí, entonces yo creo que la historia es importante. Y yo estoy hablando en este momento, bueno, no me creo el gran historiador, pero sí puedo presumir de conocer la historia. Y por eso les exhorto a los compañeros operadores de la rectora, que a veces no escuchan razones, pues. Y por eso es importante que las causas del movimiento estudiantil se generan por ese tipo de errores, por ese tipo de actuaciones. Busquemos la manera de que predomine la razón y el diálogo, ¿no? Gracias, maestro Sotelo. Ha sido muy consecuente, muy veraz y valió la pena todo su escrito. Lo mágico es que lo hizo con mi lapicero y quedó en mi libreta toda la versión. Así es que no hay vuelta de hoja. Una narración muy objetiva y muy veraz, y además muy crítica, pero sobre todo también entender que hay cosas reales, objetivas y que sí son posibles. Y ante lo posible, entonces tenemos que seguir con lo posible, y esto que es posible, lograrlo obtener, porque ahí es donde se logra la solución y es donde podemos tener además ese diálogo que tanto apreciamos. El diálogo que se quiere se requiere de dos: el que escucha, el que dialoga, pero no el que dialoga como en la época platónica, sino que el que dialoga con la época real, con la época donde decía Spinoza,
que no nos gane la pasión, sino que nos gane la razón. Entonces, compañero, maestro Sinar, tiene usted el uso de la palabra y creo que ensalzamos nada más el tema. En este tema que es análisis y perspectivas del movimiento estudiantil, vimos una prensa, o yo veo una prensa callada, opacada, inclinada, que trata de sobajar a un movimiento y que le quiere dar una perspectiva distinta, y también veo algunas opiniones incluso que dicen mucho porque tratan de denigrar a las partes, tanto de un lado como de la otra, y esto no ayuda en nada. Yo le dejo esa opinión, usted que sabe tanto de prensa, que sabe de medios de comunicación. Sí, muy buenas tardes. Sí, buenas tardes. Nuevamente agradecido por el espacio acá en este segmento Todas las Voces. Y hace 8 días dije algo que quiero repetir porque debe de quedar claro. Los movimientos estudiantiles son propios de las universidades. Recordemos el movimiento estudiantil, el Grito de Córdoba, por reivindicaciones, y derivado de ese gran movimiento del Grito de Córdoba tenemos autonomía. No creo que sea lo correcto satanizar a los movimientos estudiantiles. Y digo esto porque precisamente escribí en mi cuenta de X que a los movimientos estudiantiles se les ha acusado históricamente de ser comunistas, de ser guerrilleros, ahora son antorchistas, antes eran infiltrados de Rusia, bueno, cubanos, ¿no? Sí, veamos la historia de los movimientos estudiantiles y veamos todas las acusaciones que ha sido objeto a lo largo de la historia. Y son muchos movimientos estudiantiles que tenemos en América Latina y en México. Hay expertos en movimientos estudiantiles, y entonces, bueno, si entendemos que esto es parte de la naturaleza de las universidades, yo creo que podemos recobrar el espíritu universitario y darle el tratamiento adecuado. Luego decíamos de lo que se abordaba un poquito de las declaraciones que hizo el gobernador del estado, que me parece que son desafortunadas, porque volvemos otra vez a etiquetar el movimiento ahora de antorchista. Creo que eso no ayuda, como tampoco ayuda las exacerbaciones de los medios de comunicación poblanos o de la localidad, en donde se inclinan a generar calificativos contra los estudiantes, donde se inclinan a repetir todas estas ideas, en donde ellos son los primeros que ejercen la división, ¿no?, entre los paristas y los otros, ¿no?, los que quieren clase, entre los que sacaron al perro Carolino y que son los malos, y los que toda la gente que opina que eso es un acto inhumano, antiperruno, o vayan ustedes a saber. Creo yo que se requiere mesura de parte de todos, los actores, los que opinamos, los que generamos un espacio para expresarnos como universitarios. Creo que el diálogo, que a los que están llamados, los universitarios, los universitarios que están en el movimiento estudiantil, pero como afortunadamente lo acordó el Consejo Universitario, como lo ha reiterado la rectora, creo que el diálogo y más diálogo. Algo que quiero destacar y que ha ocurrido esta semana es que yo no sé si derivado de las declaraciones de que son antorchistas, el movimiento está tomando un sentido distinto. Empezó como movimiento estudiantil y los docentes y académicos eran muy respetuosos del movimiento estudiantil. A partir de eso y de la prolongación del movimiento, ahora yo escucho y me han hecho llegar infinidad de documentos escritos por los docentes. Eso le da al movimiento estudiantil
una categoría distinta, y ahora ya podríamos hablar del movimiento universitario. El movimiento universitario que va creciendo a medida de que pasan las semanas, y es entendible, por supuesto, la desesperación de los maestros, de los docentes que quieren regresar a clases. Es entendible toda la gente que está esperando la convocatoria, pero no por apresurarnos volvemos a crear una paz artificial, ¿no? Una paz artificial que vuelva a generarse dentro de 3 meses. Yo creo que, y lo dijo la rectora, yo creo que esta es una oportunidad para todos de revisar cómo se están haciendo las cosas en la universidad, porque las demandas empezaron, y también lo ha sostenido la rectora, por causas justas. Si las causas son justas, yo creo que se debe tener la sencillez de reconocer las demandas, pero también ver los mecanismos para resolver, analizar qué es lo que falló para que no se le diera al estudiante los satisfactores necesarios para su desarrollo profesional. Yo dejaría este comentario en este punto y gracias. Gracias, maestro Sinar. Siempre su opinión es muy importante. Queremos una opinión también política del maestro en ciencias políticas y sobre todo de la versión que se puede tener de una autonomía y de una opinión como la que surge de la presidencia de la República, de la presidenta de la República, porque la presidenta de la República el día miércoles es muy contundente, muy precisa, y cuando le empiezan a decir qué opinaba, y ella sobre todo diálogo y más diálogo. Entonces creo que esa opinión sí hace falta entenderla, por qué y cómo podría generarse una situación de esto, en qué beneficia, en qué perjudica, y por qué algunos como que les da cosquillas o tienen miedo a ese tipo de diálogo donde pueda intervenir la presidencia de la República si no se puede ir avanzando. Bueno, yo esa parte la voy a tocar al último porque ya estamos cerrando, obviamente. Él dijo, el compañero Palestina dijo 2 cosas importantes que hay que tocar como parte de la esencia de la universidad. Por ejemplo, habló del concepto de la autonomía universitaria y que de alguna manera el maestro Sotelo lo plantea a partir de las luchas universitarias, y donde dice, bueno, se debe respetar la autonomía universitaria. Sería un error que hubiera una criminalización de los estudiantes, una acción coactiva. Creo que en esto coincidimos que es un error. El otro tema que me parece también importante es la libertad de cátedra, la libertad de expresión que está en la Constitución. Y luego decir que efectivamente el modelo de universidad, no solamente de Puebla, sino a nivel nacional, está por un proceso de crisis. Las universidades, decíamos, después de la pandemia le quedaron de ver mucho a la sociedad mexicana, y no solamente responder al mercado, sino a los grandes problemas nacionales. No hay duda que ha habido avances, eso es innegable. Nuestra universidad es reconocida en los rankings a nivel internacional y es una de las mejores de las universidades del país. Pero también había que reconocer, como lo decía ese Consejo Universitario, que para mí va a ser histórico, del día jueves 6 de marzo, donde plantea de manera autocrítica que ha habido fallas, y la propia rectora dice, bueno, tenemos que discutir varios temas que son importantes para la vida universitaria, y en ese sentido yo lo que diría es que en la mesa de negociación hay problemas y peticiones que se pueden resolver. Incluso la rectora ya dijo que son como 160 millones de las demandas que están planteando los estudiantes, y problemas que tienen que ver con los procesos electorales internos de la universidad, de acuerdo a la ley orgánica que se están planteando, que son, por ejemplo, que se dé más apertura en los procesos internos,
y otros más estructurales que tienen que ver con la reelección, con la no reelección, perdón, el tema también de problemas de la transparencia, de cambios en la propia ley orgánica, que no van a poder resolverse en este proceso, que a lo mejor se plantean a partir de un foro, un congreso universitario, para dar respuesta a los grandes problemas que se están planteando. Ahora bien, creo que en ese sentido, ¿sí?, ya empezó a circular las demandas de los estudiantes, las demandas generales. ¿Qué es lo que debe suceder? Lo que se está planteando acá, el diálogo. Y en ese sentido, ir segmentando y dando respuesta a los problemas, digamos, de primer orden o de inmediato, de las que son inmediatas, de las de mediano plazo y las de largo plazo. Creo que si entendemos este proceso puede ser necesario. Y luego lo otro que también me parece bien importante es entender que, porque hay voces que siguen planteando una salida coactiva de rompimiento, me parece que sería un error y creo que en ese sentido debe haber la sensibilidad, la capacidad para entender la problemática y entender lo que dice el maestro Sotelo. Somos una comunidad universitaria en donde podemos debatir de manera respetuosa y decir estas son las demandas. Y luego hay otros temas, maestros, que también se tienen que revisar, porque como dice el maestro Palestina, pareciera que los maestros están ausentes. Me parece que el tema, por ejemplo, de los maestros de hora clase debe haber una respuesta y también de plantear que las demandas propias de los estudiantes en relación a los maestros también se deben de atender, pero que también no sean el punto, digamos, de quiebre o la moneda a cambio, y que me parece que existen los mecanismos de mediación interna y externa. Hablo, por ejemplo, del acoso. Entonces, me parece que había que entender la situación. No es fácil, es compleja. Por último, me parece que la actitud de la Presidenta de la República, que evidentemente viene de la lucha estudiantil, es plantear a todos, decir que no hay un mecanismo más factible, más racional que el diálogo. Y eso me parece muy correcto, de sentar a las partes a plantear los problemas y la necesidad de transformar la universidad, posiblemente de manera gradual, pero que se atiendan las demandas. Me parece que hay otro tema que tocaron acá, es importante. Si no se entiende esta crisis, esta universidad va a estar viviendo problemas recurrentes de ese tipo. Y me parece que incluso en los límites todavía, o en los aspectos legales, normativos de la ley orgánica, garantizan mínimamente los mecanismos para que efectivamente se vayan procesando las participaciones en procesos de órganos académicos como las unidades académicas, y lo que hoy vimos, que el Consejo Universitario debe ser también un gran centro de debate para enfrentar los problemas. Luego entonces, me parece que las demandas planteadas se debe discutir y dar una respuesta y entender cómo se va a ir procesando este aspecto, y sobre todo al llamado de la presidencia que se pide el diálogo. Los propios estudiantes han pedido también el diálogo, y en ese sentido debe ser el punto de arranque. Bueno, en esa misma tónica, maestro, históricamente, maestro Sotelo, nos gustaría saber qué ocurre ante una posición cuando interviene la federación, cuando esto no se puede resolver porque las partes no logran esa hegemonía de un hilo tan pequeño que yo nada más le llamaría tolerancia, pero a veces esa tolerancia es tan sensible que no la logramos distinguir, y cuando un gobierno como el de Puebla metió la mano y
en vez de buscar esa tolerancia todavía se quemó, hasta dónde es conveniente que entre la federación y en una situación de la autonomía de esta universidad. Es interesante porque no hay que olvidar que la presidenta actual fue dirigente universitaria, fue una de las líderes del CEU, del movimiento llamado CEU. Ella fue, es más, ya que hablamos del CEU, en la época del movimiento, contra los intentos de cobrar, ¿cuánto tiempo duró más? ¿Cuánto tiempo duró ese movimiento? Nos espantamos aquí 3 semanas. No, ojalá ya termine. Maestro Sinara y yo, que estamos en un área muy delicada porque tenemos que hacer eventos culturales, la gente nos pide eventos y está difícil que no hagamos eventos. No, ya quisiéramos que hubiera eventos. Pero ¿cuánto duró? Revisen el CEU, el movimiento donde estuvo Claudia. Por eso ella sabe, la presidenta actual, de qué estamos hablando, de qué se está hablando. De no haber sido, de alguna manera, por la inteligencia de era ella y otros líderes que ya en este momento... estaba Batres y otros líderes que después se convirtió en investigadores universitarios, se me olvidan los nombres, ya hace muchos años, estuvieron gentes como, por parte de la administración de la institución, como nuestro amigo Daniel Cassés, que descanse en paz, él era jefe del Instituto de Investigaciones Sociales. Hubo tendencias al izquierdismo, recuerdan los excesos de personajes como el Moch, hubo intentos también de deformar el movimiento, entre ellos ese personaje, el Moy. Pero ¿quién los derrotó? Fueron la sabiduría de los estudiantes. Claro, después tuvo un problema judicial el Moy, pero fueron los estudiantes los que llevaron el movimiento a un camino correcto. Ahí se estaba la presidenta. Por eso ella sabe que se está hablando. Le preguntaron, ¿qué opina usted del movimiento? Creo que fue Tania Damián. Fue Tania Damián la que, de Ángulo 7. Ángulo 7. Y respondió, como diciendo, pues esto ya lo sabemos. Como gobierno, si nos piden que intervengamos en algo, pues lo hacemos. Pero aquí no se trata de eso. Se trata de respetar la autonomía, se trata de buscar que las partes dialoguen, ¿no? Muy sabia la interpretación que dio la doctora Chema. ¿Por qué? Porque ella conoce el movimiento. A tal grado llegó el prestigio del CEU, del movimiento del CEU, que muchos movimientos sociales empezaron a plantear la necesidad de ceuizar a los movimientos, de llevar el espíritu del CEU, de plantear ceuizar. Claro, es una exageración también, porque ahí viene el problema de las políticas de identidad. En inglés le llaman los sociólogos identity politics. Los estudiantes somos los estudiantes, no queremos mezclarnos con nadie. Las feministas somos las feministas, no queremos mezclarnos con nadie. No, yo creo que hay que buscar también el vínculo entre los diversos sectores. Pero en este caso, volviendo a la universidad, creo que la respuesta de la presidenta me pareció muy sabio, muy oportuno, y creo que deberían leer esas palabras aquellos funcionarios, aquellos personajes que están sugiriendo hacer marchas de apoyo a la rectora. Pero ¿por qué? Si la rectora no es el blanco, no es el problema de la rectora, nadie le está criticando a la rectora. Bueno, todos somos humanos, todos tenemos errores. Aquí lo que se está criticando son las fallas en el tratamiento del problema de las demandas estudiantiles. Insisto, ningún pliego petitorio habla de que la rectora se vaya, no, eso es un invento de algunos sectores exagerados que lejos de ayudar a la rectora están perjudicando a ella y al movimiento. Por eso los llamamos a la sobriedad. A retomar las palabras de la presidenta Claudia Sheinbaum. Gracias, maestro. En esa dinámica, la radicalización de las partes, tanto de los compañeros paristas que están en resistencia dentro de las aulas o de las zonas de Ciudad Universitaria, la ubicación también de los padres de familia, porque hay una mentalidad
propia de los padres de familia, y hay simpatizantes en el exterior, pero también la radicalización del otro polo, tanto de algunos administrativos o de otras alas, hacia dónde nos podría dirigir o hasta dónde puede buscarse ese consenso, maestro Sinay. Sí, bueno, son varias preguntas por responder, pero yo empezaría primero subrayando este hecho que me parece muy importante, que la universidad haya subido los pliegos petitorios en una página, bueno, en un espacio especial de la página oficial. ¿Por qué? Porque el análisis posterior del movimiento es importante para definir qué es lo que pasó, porque naturalmente es que cuando inicia un movimiento todo el mundo se exacerba, todos toman partido para uno u otro bando y todo el mundo defiende su posición. Estaba, por ejemplo, escuchando algo que es entendible, pero que no abona, que los empresarios del área de Angelópolis se oponen rotundamente a que se ponga un puente peatonal allá en la zona de Angelópolis. Entonces, cuando decimos que los sectores, es que parece que acá el gobernador, creo que con la sensibilidad, porque eso sí hay que destacarlo, actuó con sensibilidad y firmó a través de la Secretaría de Movilidad un convenio con los estudiantes, de tal manera que la parte que le corresponde a él, bueno, pues dice, bueno, acá ya nosotros cumplimos esta demanda. Y ahora los empresarios dicen que no quieren. Bueno, si vamos a ese ritmo, al rato esto va a ser no sé, una torre de Babel, todo el mundo va a hablar su lenguaje y no va a haber entendimiento, y quien pierde es pueblo. Por eso el llamado de la presidenta es oportuno y es necesario. Yo destacaría también ahí la parte que ella dice, si es necesaria la intervención del gobierno estatal, pero solo a petición de los universitarios. Pero además dijo algo más que también es importante, y lo digo porque de repente la gente se asusta de la demanda de los estudiantes. Esto de las guarderías, eso del comedor. Primero, lo del comedor no debiera de asustarnos porque ya existió un comedor en Ciudad Universitaria. Y tenemos que entender que la cultura gastronómica del estudiante, sobre todo el que es foráneo, no va a tener ni los recursos, ni va a tener el gusto, porque no es parte de esa cultura, pues de comer las cosas que a veces se venden mayoritariamente dentro de Ciudad Universitaria, que son marcas que no quiero mencionar porque no se trata de dar comerciales, pero nosotros decimos, pues es otro tipo de comida y es para otro sector. Entendamos que es una universidad pública y viene mucha gente del interior de Puebla y ellos quieren comer algo que sea barato. Algo así como lo que hizo el presidente de la República allá en el aeropuerto, en donde dijo, bueno, te ayudas. Digo, pues si ahí tenemos los ejemplos, nada más es abrirlos un poquito, ¿no? Y luego también dijo la presidenta, hay demandas que la universidad por cuestión de presupuesto no puede cumplir, pero entonces que se acerquen al gobierno del estado y al gobierno federal. Les está abriendo la puerta. O sea que si las demandas de comida vegana, del comedor, de las guarderías, no las puede resolver la universidad, está diciendo, bueno, ahí está el gobierno del estado, ahí está la federación. Entonces yo creo que esa actitud es muy sana, porque está invitando, ¿no?, a que nosotros sí podemos resolver. Y a mí no me asustan las demandas de los estudiantes. Cuando la autonomía, cuando la lucha por la autonomía era un sueño, que las universidades tuvieran autonomía, hubo represión, hubo muertos, seguramente
La gente les parecía exagerado que tuvieran autonomía. Imagínense los sectores reaccionarios de las épocas de los 40, cuando precisamente a la llegada de Francisco I. Madero, aparte de la demanda de los estudiantes, era que querían autonomía, y se resolvió hasta en el 37. Entonces, bueno, pues es entendible que los movimientos estudiantiles y los movimientos sociales son transformadores. Creo yo, salvo su mejor opinión, la mejor opinión de ustedes, es que la universidad ya no va a ser la misma antes y después del movimiento estudiantil. Y lo digo para que aquellos sectores que andan pidiendo cosas radicales de ambos lados, pues entendamos que los movimientos son así. Hoy la rectora está haciendo muy bien en explicar a los universitarios de qué se trata, cuáles son toda la parte administrativa que va fallando cuando se prolonga el movimiento. Pero yo también estoy en la idea de que como la parafrasearía diciendo, veamos este movimiento estudiantil como una oportunidad. O sea, si ella lo dice, ella lo concibe, y ella es la que tiene toda la posibilidad de verlo así, y créanme que todos vamos a ganar, a menos de que, bueno, pues que haya una fuerza ahí que le diga, no, ¿cómo cree usted? Esto es incorrecto. Pero creo que el entendimiento, y si se forma comunidad universitaria, yo creo que todos vamos a entender pues los excesos de un lado, los excesos del otro, pudieran ser errores de ambos lados. Y lo que hemos señalado esta tarde, pues a veces estas declaraciones desafortunadas que no ayudan, y creo yo que se requiere sabiduría. Yo agregaría lo dicho por la presidencia, más diálogo y sabiduría y espíritu universitario. Lo que ha faltado, creo, en este espacio es que nadie se planta a decir, bueno, bien, vamos a dialogar, comisión negociadora. Cuando los que sabemos de movimientos sociales entendemos que si hay una marcha, el gobernante o el presidente, quien le toque responder, dice, quiero una comisión negociadora, 4, 5, 6, 10 personas elegidas por la asamblea o por los manifestantes. ¿Por qué en este caso se quiere generar ahí un asunto de apoyo a la rectora que no lo necesita? El apoyo, la rectora tiene el reconocimiento de la comunidad en cuanto fue electa por los mecanismos de la universidad, y vuelvo a repetir, y ella ha dicho, este movimiento es legítimo. Entonces vámonos con ese espíritu universitario. Sería esto. Gracias, compañero Sinar. No cabe duda que la frase "soy comunidad UAP" o "queremos clases presenciales", las clases presenciales son fundamentales, porque ahí te das cuenta cómo llega el alumno, qué malestar tiene, si te está escuchando, no te está escuchando, o de plano estás volando cuando estás exponiendo, o ni siquiera estás aterrizando en tu tema. A veces aquí estamos volando en nuestro tema. Le toca el uso de la palabra al compañero Guadalupe Sánchez, no porque él vuele, sino para concluir. ¿Maestro nunca vuela? No, muy Solo se pierde. No, muy sencillo. Porque yo veía a los compañeros aquí como que así con cierto forma de recatarse. Y al final se soltaron, eso es bueno. Bueno, en ese sentido yo sí quisiera decir que efectivamente cada problemática de cada unidad es distinta. Por ejemplo, los del campus CU2 estaban planteando un lugar de esparcimiento porque el trayecto es muy largo, ¿no? Y planteaban que ciertas clases sí pueden ser virtuales, pero hay prácticas que deben de ser ya en la vida presencial, perdón. Bueno, entonces en ese sentido me parece que ese pliego de peticiones de las distintas escuelas, con toda su problemática, sí se le puede dar respuesta.
hay estas que plantean en términos de la participación en los órganos, que se amplíe el marco jurídico en términos de su participación, que se garantice, mejor dicho, y otras que me parece que son de transformar a la propia universidad, cambiarla gradualmente. Y creo que en ese sentido también, en esta óptica que plantea el Universidad Palestina, de decir que puede haber estos mecanismos de procesar todas las demandas dándole causa. Y en ese sentido me parece que algo bien importante es que en el diálogo son dos partes, y hasta ahorita eso no se ha dado de manera cabal por la manera y en el diseño y en la lógica de cómo se plantea el diálogo. Es decir, cualquier analista que se dio cuenta del día de ayer, era evidente que iba a fracasar, porque estaba en el proceso de intercambio de ideas en ese momento. Pareciera que el ambiente estaba muy pesado. Entonces no se previó un mecanismo para dialogar, sino más bien para plantear que alguien era intransigente. Y entonces yo digo que hay que cambiar esa visión. Como lo dice, no sé si lo dijo el compañero Sinar, pues plantear mecanismos de negociación, un espacio que están planteando público, porque además es una universidad pública, y que se escuchen las partes. Y en ese sentido me parece que había que plantear que todas las demandas que están ahí en el pliego de peticiones son para discutir, para analizar. Y este tema aquí es crucial. Lo que dice Sinar, esta universidad ya no es la misma, ni va a ser la misma, porque los mecanismos burocráticos se agotaron. Eso había que entender. Y por otro lado, sí plantear que los medios de comunicación poco han propiciado un diálogo, porque aquí en la política mexicana pareciera que siempre se habla de este tema de que estos son los malos y estos son los buenos, y eso hay que cambiarlo. Hay que plantear que somos universitarios y tenemos que escuchar, y a partir de ahí procesar todo lo que hay en el pliego de las demandas de los estudiantes, tanto a nivel de unidades académicas como de carácter general, e ir avanzando en este proceso inevitable del cambio universitario. Gracias, maestro Guadalupe. Maestro Humberto Sotelo, para concluir. No para concluir, porque no sabemos. Nada más una observación. Una observación que es necesario tomar en cuenta, sobre todo para nuestros amigos los operadores, ¿no? En la reunión que sostuvimos con la rectora hace unos días ahí en el complejo cultural, allá en uno de los auditorios del complejo, la rectora comentó: la institución recibe 10,000 millones de pesos por concepto de subsidio, 75% del cual se va a nómina y lo demás para las áreas, 1,000 para el hospital universitario y lo demás para construcción y otros gastos. No voy aquí a desmenuzar esto. Lo que quiero decir es lo siguiente: esos 10,000 millones que recibe la institución fueron, que no se les olvide, los compañeros que desconocen la historia, ¿cuánto recibía la UAP? Se lo voy a dejar de tarea a mis amigos operadores. ¿Cuánto recibía la UAP en 75? Ahí está el dato. Busquen a un economista que les haga el deflactor del PIB para que vean cuánto recibía la universidad cuando asumió la rectoría de Terraza. Era una universidad de las más pobres. Cuando luchábamos por subsidios. ¿Qué luchábamos los universitarios? Por subsidios. ¿Cómo se dio esa lucha? De la comunidad universitaria, no de los estudiantes solos, no de los trabajadores solos, que son los que recibían un salario, no de las empresas. Fue la lucha de la comunidad universitaria. Actualmente en la Universidad de Puebla, Autónoma de Puebla, la Benemérita, es una de las instituciones relativamente privilegiadas, pero debido a esa lucha que dio la comunidad universitaria. Habiendo espíritu universitario se logra todo.
Yo recuerdo, yo ingresé, vine a Puebla en 76. Me sorprendió que era un espíritu universitario de todos los universitarios que daban esa lucha. No, pues que el subsidio no alcanza. Exijámosle al rector. No, el rector muy sabiamente, Terrazas, el ingeniero cuyos méritos reconoció Lilia Cedillo, la rectora, en un evento que hubo en el Consejo Universitario en ocasión del 50 aniversario de la Escuela de Física y Matemática, ella reconoció la inteligencia de Terrazas. ¿Cuál fue lo que propuso Terrazas? Démosle la lucha por exigirle al Estado más subsidio, que la universidad tenía más prepa, que la universidad quería un planteamiento nuevo de la Universidad Democrática Crítica, va a exigir más dinero, pues exijámosle al Estado. Pues sí, entonces exijámosle al Estado. Hay cosas que no puede resolver la institución, ciertamente. La universidad por sí sola no tiene recursos para atender a todos los alumnos, no tiene recursos para meterlos a todos al hospital universitario, no tiene, pero entonces demos la lucha. Hay que decirle esto a los estudiantes. Yo creo que ellos entenderían bien. Muchachos, hay cosas que no se pueden resolver de esa manera como ustedes lo piden. Pero bueno, yo como rectora o como etcétera, etcétera, estoy de acuerdo. Demos la lucha para exigir al Estado. Hay forma, y yo creo que el Estado, con personalidades como Claudia, gustosamente podrían aceptar. En cierta ocasión, mi primer libro se llama Los movimientos sociales en Puebla. Era coordinado por González Casanova. Me pidieron un artículo como parte del libro que se llamara El movimiento estudiantil en Puebla. Pero yo no escribí el movimiento estudiantil, escribí sobre el movimiento universitario. Oye, nos cambiaste la jugada, te pedimos un artículo del estudiantil. Perdónenme, lo que descubrí en mi investigación es que sí, hay demandas estudiantiles. Lo que triunfó fue el movimiento universitario, discúlpenme. Por esto otro, el movimiento universitario fue el que triunfó, 70 y tanto. Ah, bueno, sí tienen razón. Eso es lo que hay que decirle a los estudiantes también. También pues son muchachos que no tienen experiencia política. ¿Qué demanda política tienen los estudiantes? Presos políticos, libertad, presos políticos, como el 68. Piden baños limpios, piden, en algunos casos hasta papel sanitario, piden agua, piden que se respeten, evitar, ¿cómo se llama? Cuando el acoso. Puras demandas que desde cierta perspectiva parecen inocentes. Díganme qué demanda política hay. Dicen que Antorcha Campesina está metida a las manos. ¿Qué demanda política? Díganme ustedes. No, son demandas puras. No piden dictadura del proletariado. Piden demandas que conciernen a cuestiones que tienen que ver con su vida cotidiana, por favor. Eso que decía Sinar, el paso peatonal, es para garantizar su seguridad. Pues entonces busquemos la manera de tomar en cuenta que son demandas sensatas. De que falta dinero, bueno, ahí busquemos inteligencia y busquemos la manera de hacer un pliego petitorio, no lleno de demandas ocurrentes. No, para mí se me ocurre que mejor, ahora aparte de vegano, de comida vegetariana, no, busquemos un pliego petitorio que tenga sensatez, y yo creo que esa es la fórmula. Y que el Consejo Universitario pues esté en sesión permanente. No solamente estos grupos que están atendiendo, yo creo que el Consejo está en sesión permanente para estar atendiendo todos estos problemas. Pero lo decimos en todos estos planteamientos de la manera más sensata, de la manera más positiva. No nos vayan a acusar. Ya conocemos a muchos de nuestros amigos de querer encender el fuego, encender la chispa que incendia la pradera. Es que a veces se pasan nuestros amigos. Algunos maoítos fracasados. Bien, para ir dando la conclusión por el tiempo, compañero maestro Sinar. Sí, miren, yo nada más quiero comentar algo. Cuando se hizo Ciudad Universitaria 2, eran las demandas, pero así de los estudiantes que no alcanzaban el STU. Tenían la razón que ahora ya se anunció que precisamente se van a comprar más vehículos,
Y yo me pregunto, ¿será que los funcionarios, nuestros amigos, como dice el maestro Humberto Sotelo, será que ya no andan en camión, por eso son insensibles a este tipo de demandas? Porque de otra manera no se explica. No se explica cómo un joven sale de su domicilio, quiere tomar el transporte y ya no, y ya pasan bien llenos, y entonces hay que esperar el otro, y si, a veces hasta 2 o 3. Si nos escucharan, porque nosotros a veces tenemos sentido común, será porque andamos en transporte público, ¿verdad? O porque de vez en cuando andamos en transporte público. No se nos ha olvidado. Hablaba yo con una persona que no voy a decir su nombre, y me decía, pero si los jóvenes tienen un paso peatonal, y le dije, pero lo has cruzado 2 o 3 veces, le digo, porque yo sí que sé que es un poco pesado, porque ese paso peatonal es muy largo, y si tienes prisa, ¿cuánto tiempo tienes en dar la vuelta? Le digo, creo yo que para poder opinar tienes que haber ya ido, no solo decir, no, pues es que yo no lo veo un problema. No lo ves porque tú usas transporte, porque ya a veces la gente se olvidó que antes usaba transporte público. Bien, eso yo lo quería comentar porque sí es algo que ya se va a solucionar, comprar más transporte para Ciudad Universitaria, pero así son las demandas. O sea, si las pensamos y con espíritu universitario las vemos, creo que todo entonces es razonable, ¿no? Entonces no vamos a ver infiltrados, vamos a ver antorchistas, no vamos a ver panistas, vamos a ver universitarios, que como universitarios pueden profesar la religión que quieren, ser veganos, ser vegetarianos, ser padres de familia, tener los roles que tiene cualquier persona. Y entonces solo hace falta escuchar y escuchar. Luego, de la parte esta que dijo la Presidencia de la República, también me parece que también abona, porque si alguien sabe de movimientos universitarios, de infiltrados, de todo, es precisamente la Presidencia, la Presidenta, porque la Presidenta sí es universitaria, porque sí estuvo en los movimientos estudiantiles, y no creo que la engañen a ella, no creo que lo que digan sea cierto. Y finalmente también quiero sumarme a lo que ha dicho el maestro Guadalupe, pero porque es importantísimo que la sesión del Consejo Universitario tenía mucho tiempo que no se reunía por 4 horas. Sí, estuvimos ahí, ya habíamos perdido esa práctica. Y sí, ya no sabíamos, porque antes eran sesiones que se sacaban en 1 hora. Digo, aguas, o sea, yo lo digo porque el Consejo Universitario también tiene que asumir su papel como máximo órgano de gobierno, y el hecho de que se hayan tardado 4 horas está hablando de que es un consejo que está respondiendo al momento. Y lo digo porque también tengo conocimiento. En las sesiones de Consejo Universitario que yo participaba eran 8 horas y eran permanentes, y nos íbamos un rato sí, a la 1 de la mañana para regresar a las 10 de la mañana, pero no se levantaba la sesión. Entonces sabemos de que cuando hablamos de movimientos estudiantiles, de movimientos sociales, de Consejo Universitario, sabemos de qué estamos hablando. Que hayan cambiado las cosas y que eso haya generado una ruptura con la normalidad, pues habla de muchos factores. Gracias. Gracias, compañeros. Un tema demasiado apasionante, polémico y sobre todo de mucha opinión, porque en la universidad no solamente es maestro, estudiante, o nada más es rectoría y estudiantes. Hay maestros, hay investigadores, administrativos, hay infinidad de compañeros que están en esta dinámica, pero también existen grupos de outsourcing, y ese es otro problema que está vigente, y tan es así que la seguridad de los campus
sigue manteniéndose con DASO, no los han quitado, y en otro momento yo creo que ya hubiese sido, ya hasta se hubieran quitado a los compas de DASO, ¿no? Y digo compañeros porque finalmente todos trabajamos ahí y somos compañeros independientemente del área que desarrollen, desde el que hace la limpieza hasta el que está en el escritorio, hasta el que está en el laboratorio. Pero también es importante entender que existen sindicatos y que los sindicatos deben dar una opinión, deben ser claros y deben ser evidentes ante una situación de esta naturaleza, porque los problemas donde queda un hilo deshebrado se puede desarmar la pieza construida. Yo creo en la tolerancia, creo que se va a lograr y se va a levantar ese paro, porque la tolerancia de las partes va a ser la que gane. Y sobre todo porque eso es lo que merece la universidad, buscar una solución adecuada y de acuerdo al momento actual en el que estamos viviendo. Muchas gracias. Qué bueno que no